Carísimo pueblo del Señor, paz a cada uno de ustedes. Hermanos, damos gracias a Dios por la oportunidad de vida y por el privilegio que tenemos de estar en este lugar. Qué hermosas alabanzas. Y la última, ¿no? Dice, es tu ley un faro celestial que nos guía, ¿verdad?, en este mundo. Vamos a estudiar hoy la lección número 11. Como decía nuestro hermano Josías, es una lección muy hermosa. Y esta lección, hermanos, creo que nos va a tocar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Nos va a confrontar porque como humanos tenemos relación con otros seres humanos. Y la palabra es clara, hermanos, al hablarnos, ¿verdad? Así que quiero pedirles que hagamos una oración y le pidamos a nuestro Dios su dirección. Tengan la bondad de acomodarse, hermanos, y vamos a dar lugar a los maestros y los niños que pasen a su lugar de estudio y preparación. Mientras usted saque su Biblia, saque su cuadernillo. Creo que todos estudiamos o al menos leímos la escuela, ¿no? Amén. Bueno, ya me conformo. Hay un amén, dos amenes. Ya tengo apoyo, ¿verdad? Y eso es bueno. Muy bien, hermanos, lección número 11. Y estamos viendo estas lecciones bajo el título del trimestre que dice Ética Cristiana. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. 1 Timoteo 4:16. Y el tema de esta mañana es los derechos humanos. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos exigido nuestros derechos? Más de una, ¿verdad? En el trabajo, en algún lugar público, ¿verdad? Exigimos nuestros derechos. En un juzgado, en una corte, ¿verdad? Porque existen los derechos humanos. Y hoy, a través del estudio de esta mañana, vamos a ver estos tópicos, ¿verdad?, de los derechos humanos que no siempre, ¿verdad?, se ponen en práctica, pero vamos a ver la palabra de Dios. Dice el texto de memoria, son 2 líneas. ¿Alguien lo sabe? Pónganse de pie. Pónganse de pie. Y de pie, hermanos, leemos este texto que está muy hermoso. Y dice, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Éxodo 22:21. Pueden acomodarse. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Cuando alguien es extranjero, cuando no es, se mira como un extraño, los hijos de Dios no tenemos que ser así. Y Dios, hermanos, le dice al pueblo de Israel que al extranjero no engañará ni angustiará. Porque extranjero, le dice, fueron ustedes, ¿a dónde? En Egipto. Y ustedes más que nadie, dice el Señor, saben qué es ser extranjero. Ustedes fueron oprimidos por ¿cuántos años? 400 años, esclavos, ¿verdad? Bajo la mano dura del faraón. Entonces, ahora que ustedes son libres, dice el Señor por medio de Moisés, cuando se encuentren con un extranjero, no lo engañen ni lo angustien, no lo afligen, porque ustedes pasaron por eso. Y si ustedes lo hacen,
entonces yo me voy a encargar de ustedes. Así dice el Señor. Dice la lectura bíblica, hermanos, en Isaías 58, siempre hablando con el pueblo, con su pueblo, hermanos. Isaías 58, 6 al 12. ¿Me dicen un amén cuando lo tengan? Muy bien. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciareis el alma angustiada, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Un texto, hermanos, bien fuerte que el profeta Isaías se levanta de mañana y alza su voz como voz de trompeta contra Israel. Y una probadita, hermanos, que Dios le da al pueblo de Israel y nos da a entender a nosotros es el verso 12, que dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel, con dirección de, ¿quién estaba a cargo? Jeremías, ¿verdad? Edificaron los muros de la ciudad cuando ellos regresaron de la cautividad. Y pudieron vivir en paz, hermanos, por muchos años cuando cerraron todos los portillos. ¿Qué indica esto, verdad? Que cuando estamos con Dios, todo, hermano, va a estar a nuestro favor. Dice que en medio de las tinieblas tu luz va a resplandecer, pero siempre y cuando, como decía el canto, que la ley, ¿verdad?, sea esa lumbrera, sea ese faro que nos guíe a caminar siguiendo al Señor. Entonces, Dios está diciéndole al pueblo de Israel que no se olvide de los derechos del ser humano. Y la porción que leímos, hermanos, dice el verso 9: entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, imagínense, heme aquí, si quitares de en medio de ti, ¿el qué? El yugo y el dedo señalador o amenazador. Y él hablar, ¿qué?
vanidades. ¿Cómo estamos nosotros? El pueblo de Israel estaba mal. Si leemos el verso 1 y 2 del capítulo mismo 58, dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado, ¿el qué dice? La ley. Otra vez volvemos al canto, ¿verdad? De su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso. Imagínense. Por eso yo digo, hermanos, cuando hacemos un ayuno, es para ver, para alcanzar el favor del Señor. No hacer por medio de ese ayuno lo que nosotros deseamos, porque solamente está en la voluntad de Dios si Él lo da o no lo da. A ver, ¿cuántas veces hemos ayunado por algo y el Señor no lo ha permitido? Más de alguna vez, ¿verdad? Entonces el pueblo hacía ayuno y le reclamaba al Señor, pero el Señor le dice: si quitaras tu dedo, si dejaras de hablar vanidades, si dejaras de hablar cosas que no van de acuerdo a mi voluntad, entonces yo diré: heme aquí cuando ustedes me clamen. Porque el Señor dice que cuando el justo clama, Él se inclina para escuchar, como cuando el niño que empieza a balbucear palabras le habla a la mamá, al papá. El papá, hermanos, pone atención al niño para ver qué es lo que está diciendo. Así es nuestro Dios. Pues esta mañana, hermanos, vamos a ver esto, ¿verdad? Este tema muy especial de los derechos humanos. Dice el propósito de esta lección: estudiar los derechos humanos mismos que encontramos en la palabra de Dios, y veremos cómo la humanidad la fue integrando a la sociedad como un derecho. Mientras que en la Biblia los derechos del ser humano tienen como fundamento el amor ¿de quién? De Dios. Eso es, ¿verdad? Prácticamente, si nosotros cumplimos el mandamiento de amar a Dios y a quién más, y al prójimo, ¿como a qué? Esa es toda la ley. Ahí se encierra todo. Pero el pueblo de Israel no hacía así. Ahora la pregunta es para nosotros: ¿cómo hacemos nosotros? Porque el pueblo de Israel, hermanos, fue puesto entre todas aquellas naciones como una lámpara, como una luz. Que todos los pueblos de ese entonces vieran cómo se manejaba el pueblo de Israel. Y por eso Dios le pone leyes, le exige sus leyes, que las cumpla, para que los pueblos a su alrededor pudieran ver que ese pueblo, que esos hijos de Dios hacían y hacen la voluntad de Él. Y por eso cuando ellos se equivocaban, ¿qué hacía el Señor con ellos? Los castigaba a vista de las naciones. Usaba las mismas naciones para castigar a sus hijos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, hermanos, lo que dice esta lección. Introducción. Gran parte de la historia de la humanidad demuestra que los derechos fueron prerrogativas de una minoría privilegiada. En tiempos modernos surgió el concepto de derechos fundamentales inherentes a la dignidad humana. Los derechos humanos, a pesar de que esos conceptos florecen en tiempos actuales, desde la creación del hombre,
Las Sagradas Escrituras revelan la voluntad de Dios acerca de lo que es el derecho y el deber en las relaciones humanas. Los derechos humanos, hermanos, son las relaciones humanas. ¿Cómo es la relación, verdad? Dice, definición de derecho. La raíz de la palabra derecho tiene origen en el latín rectus, que significa lo que es recto, correcto, justo. En la perspectiva de la ética, lo que es correcto se vuelve modelo de lo que es bueno y correcto. Así, la ética o la moral común a todas las culturas se puede expresar en términos de derechos del individuo. Estos derechos reflejan la dignidad del ser humano, como por ejemplo, la protección a la vida, la libertad individual y la igualdad, lo que son presupuestos fundamentales de la dignidad humana. Se oye bien bonito, ¿verdad? Si hubiera igualdad, ¿cómo sería el mundo? Fuera maravilloso. O sea, los derechos humanos, hermanos, están bien planteados. El problema es como todo, como la palabra de Dios. Si la cumpliéramos a cabalidad, hermanos, viviéramos felices, fuéramos cristianos felices, no viviéramos afligidos, no viviéramos angustiados, no viviéramos pensando en el mañana, porque viviéramos confiados en el Señor. Entonces, los derechos de igual manera son parecidos. Si hubiera igualdad, por ejemplo, en el mundo, igualdad, por ejemplo, en los trabajos. A ver, ¿hay injusticia en los trabajos? Total. Hay gentes privilegiadas. Entrar en este tema, hermanos, es bien delicado, ¿verdad? Pero es la realidad. Y debemos de verlo con sabiduría, no tomarlo a pecho, no tomarlo para mí, no, estamos viendo, ¿verdad? Le comento algo, hace muchos años, donde trabajaba, cerraron y me ofrecieron dos opciones. Tienes, me dice, la oportunidad de agarrar el paquete, el dinero por los años trabajados, o irte al turno de la noche. Dije yo, no me van a dar mucho, mejor me voy al turno de la noche. Entonces, me voy, les dije yo, para el turno de la noche. Cuando llego al turno de la noche, el encargado, pues yo me le presenté y le dije que yo era cristiano, yo no trabajaba los sábados y tenía que cumplir, ¿verdad?, con mi compromiso con el Señor. Pues eso no le gustó a él y empezó a atacarme. Y como dice mi hermano Jeremías, me mandaba a lo peor, me mandaba a cargar camiones. Y ya llevaba 3 semanas. Miren, nomás apuntaba yo ahí al camión por 3 semanas. Y yo orándole al Señor, me diera sabiduría porque era injusto lo que le estaba haciendo. Está supuesto que hoy va fulano, mañana sutano, y así hasta que pasan todos, le vuelve a tocar a usted. Y él no estaba haciendo eso. Entonces yo fui anotando todo. Al final le dije yo, mira, un día que llegué armado de valor, le digo, tengo una lista, no se la enseñé, ¿no? Cerrada, tengo una lista de todas las personas que no has mandado desde que yo vine aquí, y ahora yo quiero que me expliques en la oficina qué tienes conmigo. El hombre se puso pálido. No le valió lo grande que era, sino las palabras. Y a partir de ahí se le acabó todo. Exigí mis derechos. ¿Hice mal con eso? No. Nunca más me mandó a mandar al camión. Mandaba a todos los que no había mandado. Cuando a mí me toque, yo voy a ir, porque lo voy anotando. Entonces, hay que exigir, hermanos, sus derechos, ¿verdad? Porque hay reglas. Dice el siguiente párrafo.
La declaración, tercer párrafo, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano fueron promulgados por primera vez el 26 de agosto de 1789 en París, Francia. Esta declaración fue resultado de la Revolución Francesa, que, inspirada por la Ilustración, elaboró 17 artículos promulgando la libertad y la igualdad entre los individuos. Estos derechos pasaron a ser considerados universales, o sea, válidos para todos los hombres en cualquier época o lugar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada el 10 de diciembre de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, por la Organización de las Naciones Unidas, ONU. La declaración, contiene 30 artículos, reconoce los derechos fundamentales y universales del ser humano como el ideal común a ser alcanzado por todos los pueblos y naciones sin distinción de raza, sexo, lengua o religión. Eso es, ¿verdad? O sea, eso le da a todo, ¿verdad? No hay, tiene que velar por sus derechos. Número 4, derechos humanos en la Biblia. ¿Hay algo más que se quiera comentar? Porque ahora vamos a entrar en la Biblia. ¿Alguna hermana? Muy bien. Derechos humanos en la Biblia. En los 5 libros de Moisés se revela el código divino e indican la manera de vivir de su pueblo. En estos escritos hay un entorno de concepciones libertarias e igualitarias que anteceden a muchos derechos que van a aparecer en la modernidad. En el texto del Pentateuco, Dios requiere del pueblo de Israel que el extranjero no sea maltratado, que la viuda y el huérfano sean protegidos y que el pobre no sea explotado. ¿Qué más podemos pedir ahí? Pero, ¿hacía esto el pueblo de Israel? No lo hacía. No lo hacía. Entonces, ¿dónde quedaba lo que Dios había establecido con él? Lo violaba, ¿verdad? Quedaba a un lado. Estos derechos pasaron a ser considerados universales, o sea, válidos para todos los hombres en cualquier época o lugar. De la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada. Esto ya lo leí, ¿no? Sí. Estoy aquí, perdón. Sí. Tales conceptos eran extraños a al mundo antiguo. Tales conceptos eran, estoy leyendo la última parte del párrafo 4, tales conceptos eran extraños al mundo antiguo y se constituye en una especie de síntesis de la Torá. El ciudadano, el cuidado divino para con los menos favorecidos y el valor de la dignidad humana. O sea, eso es lo que Dios demanda, ¿verdad? En los derechos humanos, el amor. 5, párrafo 5.
Los derechos humanos en los evangelios. Esto está bien especial, hermanos. El mensaje de Cristo presente en los evangelios se resume en la práctica del amor a Dios y al prójimo. Durante su ministerio, Jesús rompió varios paradigmas de la cultura dominante. Al curar en sábado, Cristo colocó la dignidad humana por encima del legalismo. ¿Qué hacía el legalismo en día sábado? Nada. Así podía estar agonizando alguien por ahí y bueno, que se muera, ¿verdad? Le tocó en sábado. Cuando yo empecé a llegar a la iglesia, escuché de esto hace años, allá por el 84. Un hermano predicando de esto dijo, estaba predicando mire que me acuerdo, del buen samaritano. Dice, estábamos en un lugar del campo. Dice, si yo voy para la iglesia, dice, yo vengo para la iglesia y encuentro a un carretero, no los colombianos donde venden café, no, a una persona que va con una carreta, y su carreta, dice, se le ha ido en un hoyo y no puede sacarla. ¿Qué debo de hacer yo? ¿Le ayudo o no le ayudo? Es sábado, voy a sudar, me voy a ensuciar, me toca dar la escuela. ¿Qué hago? Y el silencio fue como ahorita, ¿no? Y los campesinos de ese lugar, por cierto, hermanos, si me ven los hermanos, fue en La Puebla, una finca, una hacienda por allá, muy hermoso ahí. Te conoce, ¿verdad? La Puebla, adelante de Quesaltepeque. Bueno, yo tengo que quitarme el saco, la corbata y la camisa y quedarme en camiseta y ayudarle al hombre. ¿A qué dijo? A bajar los sacos de frijoles para que la carga a los pobres bueyes sea menos. A descargar la carreta. Y el silencio seguía, ¿no? Así como está aquí. Y los hermanos se quedaron sorprendidos. Y aprendieron o aprendimos ahí qué ser. Después dice, para el buey va a ser fácil salir porque no pesa la carreta. Y después ayudarle al hombre, dice, a cargar su carreta. Y ahora sí, Señor, que Dios le bendiga. Y para la iglesia. Y explique por qué vino tarde. El pastor lo va a regañar, pero después usted le explica por qué vino tarde. Porque usted no sabe qué se le presenta por el camino. A veces por cumplir en la iglesia, porque el pastor no se enoje, que la hermana no se enoje, por yo estar ahí bien con todo el mundo, dejo de hacer un favor por allá. Dijo el Señor, cuando ustedes dejen de ser perfeccionistas y busquen el amor de los demás, entonces, cuando ustedes llamen, yo les voy a escuchar. Dice, al conversar con la samaritana, Cristo se opuso al prejuicio étnico. Hasta ahí. ¿Quién era la samaritana? Era una vecina, ¿verdad? Que eran enemigos, no se hablaban. Pero Jesús no vino a sudar calenturas ajenas. Hay quien, voy a poner un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, no se lo vaya a tomar en serio, ¿no? Y después me meten problemas a mí. Cuando su esposa tenga problemas con otra hermana, un ejemplo, ¿verdad? Quiere que usted no le hable a esa persona. Estoy poniendo un ejemplo porque yo los he visto, ¿no? Yo los he visto. ¿Está bien o está mal?
Malísimo, malísimo. Imagínense, el hermano, no digo nombre porque me meto en problema, ¿no? El hermano ahora, la esposa le dijo que no le hable ni que la vaya a dejar y que el otro, porque ella se enojó, tuvo un disgusto con ella. Ahora el pobre esposo también tiene que cargar con el problema de la esposa. Sudar la calentura ajena. No, Señor, súdela usted sola y yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Usted se va a enojar conmigo, enójese y yo le explico qué vamos a hacer. Y es ahí donde usted como varón lleva la dirección de ese hogar, ¿verdad? Así está pasando aquí, ¿verdad? Jesús está hablando con esta mujer samaritana. ¿Qué dirían los que lo vieron? Oye, mira, quebrantó, está violando, porque nosotros hemos sacado un código que no podemos hablarle a esa gente. Por esto y por esto, nosotros, y mira hablando, y dice que es el Hijo de Dios, y dice que es cristiano. Es bien difícil, hermanos, ¿verdad? Cristo se opuso al prejuicio étnico. Al cenar en casa de Levi, el publicano, Cristo rechaza las actitudes discriminatorias. ¿Quién era Levi? ¿Es Levi o Leví? Leví. Estaba confundido, ¿verdad? Si era Levi o Leví. Era un publicano, ¿verdad? Y con los publicanos el pueblo de Israel no se metía, no se llevaba. Dice el publicano, Cristo rechaza las actitudes discriminatorias. Al recibir y bendecir los niños, Cristo defendió los derechos de los niños. ¿Cuántas veces los niños son menospreciados? ¿Se acuerdan antes? Cuando dos adultos estaban hablando y llegaba un niño, ¿qué pasaba? ¡Salgas! Y uno como niño, o con la mirada, ¿verdad? Lo estaban sacando. Pero no ahora, ¿verdad? Los niños están dos adultos hablando y se meten. Gracias a Dios. Entonces, hermanos, Cristo vino a demostrar que todas estas cosas que los hombres habían hecho, entre comillas, ¿verdad? Regulaciones, Cristo lo vino a arreglar y a poner como ejemplo. Así la palabra de Dios muestra que la fe cristiana no está disociada de las necesidades humanas. El apóstol Pablo en sus cartas reconoce el derecho de igualdad entre las razas, las clases sociales y los géneros, ¿verdad? Él dice, ya no hay, todos somos iguales, no hay judío, no hay griego, no hay blanco, no hay amarillo, todos somos iguales, ¿verdad? Delante del Señor. También dice, legitimó el uso de los derechos civiles al ser preso en Jerusalén cuando invocó su ciudadanía romana para no ser azotado y al percibir las maniobras de los judíos para condenarlo sumariamente. O sea, cuando él se da cuenta, ¿verdad? Los mismos judíos que estaban tramando algo con él, ¿qué hizo él? Bueno, yo soy ciudadano romano. ¿Vas a azotar a un ciudadano romano? Ahí se hacían, hermanos, ¿verdad? Discriminación. Este no es ciudadano, pues lo vamos a acabar, ¿verdad? Este es extranjero, terminémoslo. Entonces Pablo se defiende, bueno, yo soy ciudadano y no me voy a dejar. Y le dice, ¿tú vas a hacer algo con este? Oh, ¿qué le dice? Yo no sabía. Yo no sabía. Ah, bueno, pues sépalo, mire. Entonces usted tiene que hablar en cualquier lugar, hermanos, ¿verdad? Siempre y cuando lo haga con respeto, y de esa manera, pues, sus derechos van a ser, escuchados.
ya pasamos ¿cómo se llama? La parte del trabajo, ¿no? Pero aquí viene algo más. Dice, trabajo esencial para el sustento de la vida. Desde la creación, el trabajo está presente en la historia de la raza humana. Sostenerse a sí mismo y a la familia por medio del trabajo es un don divino y dignifica al ser humano. Imagínense, la misma palabra dice que el que no trabaja digno es de que no coma. O sea, el trabajo, hermanos, nunca usted le haga feo. Hay que ir a trabajar. Y cuando llegue al trabajo, no trabajemos a la vista del amo. Así lo dice también en una de sus cartas, ¿verdad? Que allá viene el supervisor, como decía mi hermano Josías, ¿verdad? Y vamos a trabajar. Se va el supervisor, ay, le hacen así. Lo veo yo, hermano. Entonces, no, el trabajo, hermano, dignifica a la persona. Si lo está viendo el jefe grande o el pequeño, quien sea, usted hágalo quien lo está viendo, ¿quién es? Es Dios, y Dios lo va a recompensar. Pero aquí, hermanos, pasa algo. Dice, sin embargo, cuando la carga laboral es extensa, los salarios son bajos, son degradantes, la dignidad humana es pisoteada y el trabajo se convierte en esclavitud. Como iglesia de Dios no debemos permanecer insensibles ante el trabajo esclavo. Hay una condenación directa y objetiva de la palabra de Dios, según Santiago, que condena la explotación y la injusticia practicadas contra los trabajadores. Santiago, capítulo 5 y versos 4 al 6. Vamos a leerlo. Gracias, hermano. El rico. ¿Lo han visto ustedes, hermanos? ¿Lo ven? Y quiero poner un ejemplo. Cuando vine allá por los 90, conseguí trabajo, gracias a Dios, en una tienda, supermercado. Y trabajaba 6 días, de 8 a 6 de la tarde. ¿Son cuántos? 10 horas, ¿no? Y así. Y al final de la semana me daban un cheque de $200. ¿A cómo salía la hora? Y después de recibir como 4 cheques, un mes ya, ¿no? Yo sentía que no, eso no iba, no era para mí. Hice cuenta. Cuando me lo dio, le digo yo, ¿y a cómo es que me pagan la hora? Pues ya llevo un mes aquí, le digo yo, y le hago así y veo los mismos $200, ¿no? Yo hice la cuenta, le digo que la hora no me está saliendo a nada. Entonces el hombre abrió los ojos. Una semana más trabajé y la siguiente semana me dijeron, dice el jefe que le va a avisar cuando haya trabajo. Me hicieron un bien. Entonces, hermanos, el mundo trata de explotar a las personas, trata de explotar, por ejemplo, a las personas que trabajan que son internas. Hablaba con una hermana que se levantaba a las 5 de la mañana y eran las 11 de la noche y andaba dando vueltas, solo porque dormía ahí y tenía la comida. Pero el precio que le daban no era justo. Entonces yo le dije, hermana, usted ya hizo cuenta, hable. Con hablar usted no va a tener problemas. Sí, como hijos de Dios, hermanos, no le demos dolor de cabeza a los jefes, ¿verdad? Lo que es justo, ¿verdad? Ni más allá ni más acá. Uno sabe cuando está haciendo bien y cuando está haciendo mal, ¿verdad? Su conciencia le dice. Dice el último párrafo, si no hay más comentarios.
Los principales problemas sociales de la mayoría de los países son el desempleo, la precariedad, la salud, la seguridad, la educación y otros, como resultado de la ineficiencia del Estado. Los índices de violencia y de criminalidad aumentan cada día. Es opinión general de que los problemas se agravan por la desviación de los fondos públicos, por medio de las nefastas prácticas de la corrupción. Es un tema bien fuerte, ¿no? Pero lastimosamente, hermanos, esto es lo que se da, ¿verdad? Y cuando esto hay, por ejemplo, no se ponen muchos policías por no pagar más, entonces la delincuencia, ¿qué pasa? Aumenta. Pero si hay más vigilancia y más seguridad, entonces va a haber más control. Dice Habacuc, en su época fue testigo de problemas similares: opresión, violencia, litigio, impunidad, soborno y juicio distorsionado. Habacuc capítulo 1, versos del 1 al 4, dice así: la profecía que vino al profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Está preguntándose, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Lo vio el profeta Habacuc años antes de que viniera Jesús. Esto, hermanos, viene de tiempo atrás, desde que el ser humano ha existido y la gente, los que tienen poderío, se apoderan, hermanos, del más débil y lo exprimen, se lo acaban, lo explotan, y después que ya está acabado, ¿qué hacen? Para afuera y venga otro. Y así, ese es el mundo, ¿verdad? Ese es el mundo, hermanos, en el que vivimos. Por eso cada día tenemos que buscar del Señor y decirle al Señor que nos enseñe a hacer justicia, que nos enseñe a hacer lo recto, a caminar de acuerdo con el faro que es su ley. Si ese faro, hermanos, nos alumbra a nosotros en nuestras vidas, entonces nuestras vidas serán iluminadas de parte de Dios, y Él va a poner gracia en usted. Cuando usted llegue a un trabajo, usted lleva la gracia del Señor. Y cuando otros quieran echarle zancadilla, como decimos, Dios va a evitar eso. Pero porque usted está a través de su palabra buscándolo a Él. Muy bien, comentarios, si no, llegamos a las preguntas. Pero dice la última parte del último párrafo: el profeta era consciente de que el mal que debía ser combatido era el pecado. De la misma forma que hizo Habacuc, la iglesia debe unir fuerzas para restaurar la nación por medio de la corrupción, por medio de la confesión sincera y del clamor a Dios, según dice Segunda de Crónicas 7:14, que dice: si se humillare mi pueblo y me buscaran, ¿verdad? Y yo voy a cambiar todo, pero a veces solo queremos basarnos en nuestros propios conocimientos y dejamos el conocimiento de Dios. Dice la primera pregunta: ¿cuál es el significado de la palabra derecho? Párrafo número 2, ¿verdad? ¿Cuándo fueron declarados los derechos del hombre y del ciudadano? Una es cuando se inician y la otra es cuando ya son declarados, ¿verdad? Oficialmente, que es en el 48. Pónganse de pie, hermanos.
Hemos estudiado una lección que creo que nos ha tocado un poquito a cada uno y esperamos que el Señor nos ayude, ¿no? En los lugares donde cada uno está, a hacer luz, ¿verdad? Y cuando le toque hablar por sus derechos, usted hágalo, pero con respeto, sin ofender. Si usted habla de esa manera, usted va a ser escuchado. Hay personas que no las escuchan porque ya van hablando mal y no, como hijo de Dios, ¿verdad? Hable con todo respeto. Dice, conclusión, ningún otro libro ha analizado tanto, ha enaltecido tanto la dignidad humana como lo hace la Biblia. Las Escrituras revelan el amor de Dios sin acepción de personas. Se alienta a la iglesia a perseverar en la práctica del bien al prójimo y los que se mantienen impasibles ante la violencia de los derechos humanos son considerados pecadores. Santiago 4:17 y dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Que la gracia del Señor, hermano, sea con nosotros y paz. Recibimos a nuestro hermano Josías.